A ver, yo creo que la mejor manera de integrar la política ambiental en general en los proyectos de inversión pública es de manera transversal. Es decir, lo importante es que las variables ambientales sean consideradas desde el momento del planeamiento de las políticas sectoriales o territoriales y luego, en la medida en que en esa política caben proyectos de inversión, las metodologías de los análisis de costo-beneficio, de análisis de preinversión, ya recojan esas características y no para que no se incorporen al final, sino desde el principio. Y creo que esa es la mejor manera, que es lo mismo que hizo el Perú hace varios años con la gestión de riesgo de desastres. A veces se tiende a verticalizar las políticas ambientales o verticalizar las políticas de gestión de riesgo de desastres, cuando lo recomendable siempre es más bien horizontalizarlas, ¿no? Ponerlas de manera transversal para que permeen todas las acciones del sector público. Mira, es importante incorporar la variable cambio climático en los proyectos de inversión pública, porque cuando esto no se toma en cuenta, consideramos escenarios que en realidad no son reales. Por ejemplo, cuando uno ve los distintos escenarios de disponibilidad de agua en el Perú en los próximos 30 años, si consideras que la oferta hídrica va a seguir inalterable como ahora, estás en un error, porque lo que estamos viendo en los últimos años son cambios en los patrones de lluvia, en intensidad y en localización. Por lo tanto, es importante desde la formulación del proyecto identificar estas variables, incorporarlas, porque luego eso va a afectar claramente, seguramente, el costo del proyecto y por lo tanto también su financiamiento. Entonces, también una de las cosas que es importante es que el cambio climático también nos está incrementando los riesgos de desastres, que es una variable muy vinculada al cambio climático y vemos lo que está pasando en Perú en estas fechas, muchas inundaciones, muchos deslizamientos, etcétera, por variable atribuida 100% al cambio climático. Y claramente ahora, por ejemplo, tenemos un tema de que la reconstrucción anterior no incorporó necesariamente la variable cambio climático y por eso tenemos un problema de financiamiento ahora. Es absolutamente imprescindible incorporar en la formulación y evaluación de proyectos la variable climática. Yo creo que eso sí es una de fallas de la gestión pública en el Perú, el monitoreo para el logro de políticas específicas, en este caso de las políticas de cambio climático. Creo que es nuestro talón de Aquiles. Perú, por ejemplo, se ha comprometido en una serie de medidas climáticas a través de las NDCs, pero muchas veces son compromisos que no han sido cuantificados ni tampoco incorporados a las herramientas de gestión pública, pero además no se han cuantificado muchos de ellos. Mejor dicho, la mayoría de ellos no se sabe cuánto van a costar. Pero lo más delicado de ese asunto es que no existe un sistema de monitoreo de acciones ambientales en el sentido de establecer la cadena de valor de insumos, productos, resultados de impacto para poder luego verificar cuánto hemos avanzado, cuánto no. Estamos esperando al 2030 para ver si por ventura logramos alguno de nuestros objetivos, pero el gran talón de Aquiles de la política ambiental en el Perú es el débil monitoreo
que se hace del cumplimiento de los compromisos climáticos de nuestro país. El principal desafío para incorporar la variable ambiental en los proyectos de inversión pública es entender que el ambiente, que el clima es parte de nuestra cotidianeidad y que por lo tanto tiene que ser una variable que siempre incorporas en todos los escenarios que tú evalúas para formular un proyecto de inversión pública. En alguna época hubo una tentación a que los proyectos de inversión pública están de un lado y los proyectos que tienen que ver con el cambio climático están por otro lado y como que son individuales, ¿ah? Son cosas separadas. Y eso es un error grande. Es cómo incorporamos, y en el Perú en realidad ahí sí hemos hecho unos avances. En el Perú el manual de identificación, formulación y evaluación de proyectos sí tiene un capítulo que para todos los proyectos tú deberías incorporar las variables climáticas. Y yo creo que es ahí donde la tenemos que incorporar. Donde más bien fallamos, pero que va más allá de tu pregunta, es en el planeamiento del desarrollo sectorial y territorial. Ahí es donde la variable climática no es tan explícita, muchas veces es dejada de lado, pero para formulación de proyectos, por lo menos en lo formal, en la metodología está. Si se está aplicando de manera correcta, ese es otro tema, pero en la formalidad está. A ver, yo creo que todavía hay que hacer estudios relevantes de cuál ha sido los resultados de haber incorporado la variable ambiental o climática en la formulación de proyectos de inversión pública. Eso es una tarea que por lo menos no la he visto en detalle, pero lo que sí queda claro es que cuando no se incorporó las cosas salieron mal. Y lamentablemente lo hemos visto en la práctica. Lo hemos visto en la práctica ahora. Proyectos que fueron realizados en áreas de inundación, por ejemplo, por altas lluvias, consecuencia de altas temperaturas en el norte del país, que en este minuto todavía siguen inundados por acción de las lluvias. Claramente no se hicieron las inversiones que dijeron los expertos que debían complementar a esas intervenciones. Entonces, la lección más simple y más clara es que cuando tú no incorporas el hecho de que estamos en un mundo dinámico, en donde el cambio climático nos está llevando a ciertos patrones de conducta, entonces las inversiones no son sostenibles, porque hay que volver a hacerlas. Hay que volverlas a hacer porque el no haber incorporado te estoy poniendo principalmente el caso del norte del Perú, porque es el que Perú está atravesando en este momento, pero ahí era claro que si hubiera hecho mi trabajo de manera adecuada, la infraestructura debió haber considerado avenidas extraordinarias de agua en los cursos de los ríos y en las quebradas. En que la política ambiental no debería ser una política separada. La política ambiental debería ser parte de la política de desarrollo sostenible que tiene un país. Debería ser parte de un todo, de una visión de desarrollo en conjunto, que no se vea como, este es el trabajo de los ambientalistas que están buscando su porción de trabajo para ellos, sino que debe ser parte de la visión de desarrollo. Y si es parte de la visión de desarrollo, luego los proyectos de inversión van a tener que haber incorporado ese enfoque desde el principio
y ya es una cuestión de que las metodologías de los SNPs de América Latina incorporen claramente un componente en la identificación y en la formulación del proyecto que recoja ya de manera específica cuál es el efecto del cambio climático en la sostenibilidad de un proyecto específico. Yo creo que el principal mecanismo de transmisión del cambio climático a los proyectos de inversión es muchas veces el aumento del riesgo de sostenibilidad de dicho proyecto. ¿A qué me refiero? El cambio climático, al subir las temperaturas, por ejemplo, del ambiente, genera ciertos fenómenos que se manifiestan principalmente a través de años más húmedos y muchas lluvias irregulares en el Perú. Y esto genera un incremento del riesgo de desastres porque quebradas que estuvieron décadas inactivas, de pronto se activan y afectan mucha infraestructura pública y privada. Los proyectos que tienen este enfoque, han incorporado la acción del cambio climático, ya toman en consideración eso y han podido hacer las obras complementarias para mitigar ese riesgo de desastre justamente, y eso le da sostenibilidad a la inversión porque no vas a tener que volver a hacerla. La mejor buena práctica que he identificado para incorporar el cambio climático en la inversión pública es cuando las metodologías de identificación, formulación y evaluación de proyectos incorporan de manera explícita en el manual oficial la variable climática y te van guiando con escenarios posibles según cada tipo de proyecto, ¿no? Porque hay proyectos que son sensibles a algunas acciones de la naturaleza y otros proyectos que son menos sensibles o más sensibles. Entonces, cuando la guía te orienta a considerar de manera obligatoria este análisis, el formulador del proyecto ya sabe que no puede saltarse esa etapa y tiene que contestar bajo responsabilidad propia. Entonces no es tan fácil dejar de lado el análisis del cambio climático incorporado al proyecto. Así que creo que esa es no solamente es una buena práctica, sino que es una práctica que debería ser necesaria y obligatoria en los países. Para que una política climática sea efectiva en lo relativo a la inversión pública, tiene que haber una altísima coordinación de los diversos actores en el territorio, sobre todo en los tres niveles de gobierno, porque los tres niveles de gobierno, el nacional, el regional y el municipal, tienen acciones diferentes. Lo que siempre se recomienda es que a nivel de planeamiento territorial la mirada sea a partir de la cuenca, que es la que va a ser, la cuenca es la que va a ser afectada por el clima y sus variaciones, consecuencia del aumento de las temperaturas. Entonces, el planeamiento territorial siempre es responsabilidad del gobierno regional. Si el municipio formula sus proyectos de inversión sin tener en cuenta ese planeamiento, probablemente va a estar mal diseñado ese proyecto por más que incorpore variables climáticas. Y lo he visto en la práctica, municipios que ponen mucha protección, muchos diques para posibles deslizamientos, pero es parte de un territorio más amplio que no tuvo esa visión previsora de este municipio aislado. Entonces, al final el éxito en mitigar riesgos no es tan grande. Y por otro lado, el gobierno nacional también tiene que ayudar a implementar en su rol subsidiario de los gobiernos de menor nivel, de menor jerarquía,
esa visión de desarrollo territorial que el gobierno regional debería plantear. Entonces no es fácil, porque muchas veces el gobierno nacional no conversa con los gobiernos locales y el gobierno regional no es el mejor interlocutor entre los gobiernos municipales y el gobierno nacional. Entonces hay que ponerle mucho empeño para que esa coordinación fluya. Yo creo que el sistema de monitoreo en nuestro país no ha funcionado porque tiene fallas desde el principio. Eh, yo me comprometo a lograr ciertas metas, pero sin haber desarrollado el modelo lógico antes de la... Porque cuando yo pongo una meta puede ser un impacto o un resultado. Voy a disminuir la emisión de carbono en tal industria, pero tengo que saber qué significa hacer eso y tengo que hacer los pasos hacia atrás. ¿Por qué los sistemas de monitoreo no han funcionado en el Perú? Porque hemos tendido a hacer compromisos a partir de fijar algunos impactos o resultados esperados, pero sin haber construido el modelo lógico previo. Por ejemplo, quiero disminuir las emisiones de los microbuses en la ciudad, pero no tengo el diagnóstico, no sé qué significa eso en términos de, oye, tengo que sacar de circulación los buses más viejos o tengo que reemplazar la combustión de gasolina o de petróleo hacia gas o hacia eléctrico, y eso qué significa y qué esfuerzo financiero si cabe del Estado, si deben haber unos bonos por el chatarreo, por el cambio, o si te lo voy a regalar como subsidio, si te lo voy a financiar a través de un crédito concesional. Entonces, toda esa discusión previa no se hace de frente, me comprometo a lograr una meta. Y por lo tanto, yo no sé cómo estoy avanzando hacia esa meta. Si hubiera sido razonable, yo hubiera estimado que reemplazar el combustible del 20% del parque automotor representa tanta plata, entonces tú empiezas a hacer el monitoreo desde, oye, ¿existe la línea de crédito o los fondos para el subsidio por X millones? Sí, existe, check. Esa plata, ¿has colocado a cuántas unidades de transporte público? A tantas. Ok, estoy cerca ya del 20% o ya sobrepasé el 20%. Oye, ¿esas unidades han disminuido sus emisiones? ¿Sí o no? De forma que tú, con la cadena de valor, ya tienes finalmente el resultado esperado anticipadamente, ¿no? Pero acá no, acá como dije, ponemos metas y esperamos al 2030 para ver si se cumplieron solas o no se cumplieron solas, ¿ah? Como si fuera magia.